Listo, yo por aquí ya se encuentra el doctor Camilo Guerra. Mari, listo, ya la grabación inició entonces para que puedas dar comienzo a tu sustentación. Muchísimas gracias. Un muy buen día a todas las personas asistentes a esta reunión. Un saludo al doctor Joaquín Gómez, que fue mi asesor para para mi trabajo de grado, a los doctores Ana María Quiseno y al doctor Camilo Guerra, que son los jurados para el trabajo de investigación. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Vamos a iniciar entonces con la sustentación oral de mi trabajo de grado para optar por el título de especialista en ginecología y obstetricia, que está titulado Significados en las y los ginecobstetras sobre los derechos reproductivos. Mi nombre es Mariana Torres Pineda, yo soy residente de último año de ginecología y obstetricia. Como comentaba, mi asesor metodológico es el doctor Joaquín Gómez Dávila, el es docente del Departamento de Ginecología y Obstetricia, a quien agradezco profundamente por el acompañamiento y la guía durante este proceso. Ese es el contenido propuesto. Vamos a hablar inicialmente del planteamiento del problema, luego la justificación de esta investigación, de sus objetivos, el marco referencial que se utilizó, la metodología propia de esta investigación, las consideraciones éticas que se tuvieron, un apartado de reflexividad. Vamos a presentar los datos y los resultados iniciales, posteriormente los resultados finales y la discusión, unas dos conclusiones muy breves al respecto y unas recomendaciones también muy resumidas. En cuanto al planteamiento del problema, sabemos pues, que la violencia está presente en la cotidianidad de nuestra sociedad. En Colombia tenemos muchísima información al respecto, todos los días nos llega información, además de las fuentes oficiales que tenemos como la Comisión de la Verdad, los diferentes informes de los organismos internacionales. Estamos tan bombardeados de ese tipo de información que hemos normalizado esa violencia, además que hemos tenido poca educación en derechos en general, y como parte de esto, los derechos reproductivos son desconocidos y sistemáticamente negados históricamente en nuestro país. Como ejemplo de ello está, por ejemplo, la redundancia, que todavía hay muertes maternas por abortos clandestinos. Se ha definido como un problema de salud pública, de equidad de género y de justicia social. Pero eso responde a muchos fenómenos de negación de derechos de ahí para atrás, de acceso a servicios de salud, de acceso a anticoncepción, de información, de educación sexual, etc. También tenemos que hay decisiones políticas en Colombia con participación de la Iglesia Católica en un país que en teoría desde la Constitución de 1991 se define como un Estado social de derecho, es decir, un país laico. Y tenemos también una estructura social patriarcal que ahorita la vamos a definir, en donde ha ocurrido un fenómeno muy llamativo, que es el entronque patriarcal. Aquí en Latinoamérica, pues en general, que Julieta Paredes, boliviana, lo define como esa mezcla, esa validación mutua que se dio entre esa estructura social patriarcal que ya teníamos de algunas culturas originarias, de algunos pueblos indígenas aquí en Latinoamérica, que se mezcló con esa estructura social patriarcal del colonialismo. Entonces se validaron mutuamente. Además, tenemos un modelo económico capitalista, o como lo define Pierre Bourdieu, el sistema de producción de productores, que ve también la reproducción como una expansión de dominio. Sin embargo, con todo esto, una investigación hecha en este departamento de ginecología y obstetricia con el mismo método investigativo nos concluye que los las ginecobstetras no son violentos por naturaleza, sino que hacen parte de un sistema de salud que muchas veces tiene una visión mercantilista y que le asigna un valor a la persona, que muchas veces ese valor es en términos socioeconómicos. Entonces esto hace que la atención pueda ser diferencial. Y también tenemos el asunto de la autoridad médica,
que tiene dos pilares fundamentales, que es esa validación del conocimiento médico y la dependencia del estado de salud del paciente de ese conocimiento, todas esas herramientas que brinda el médico, los términos de bienestar. Sin embargo, no hay que ver esto como una herramienta para el autoritarismo médico, sino como una real oportunidad de que sea una relación médico-paciente basada en la confianza. Entonces, con todo eso, la pregunta de investigación fue ¿cuáles son esos significados en las y los ginecobstetras sobre los derechos reproductivos? Ahorita vamos a ampliar ese concepto de los significados, pero por ahora, para poder entender esa pregunta de investigación, entendámoslo un poco con esas concepciones profundas y elaboradas a partir de la interacción social. Entonces, ¿qué nos justifica esta investigación? ¿Por qué hacemos esto? Entonces, tenemos que es factible, se realizó en un contexto local, apoyados en medios virtuales. La consideramos novedosa porque no se encontraron estudios desde la perspectiva de las ni los ginecobstetras ni del personal de salud hasta el momento en la búsqueda bibliográfica que se realizó. Relevante, la consideramos relevante al poder ser una herramienta de posible transformación de una realidad en derechos humanos. La consideramos interesante por el hecho de poder compartir los resultados con diferentes sectores sociales, con un soporte ético, porque los esfuerzos para avanzar en temas de derechos son éticos, pero a la vez un reto de comunicación. Pues sabemos que el método investigativo no es lo más difundido en nuestro medio en la parte de educación para la salud, y que los resultados también pueden ser una expresión diferente a lo que normalmente tenemos en la investigación en salud. Finalmente, tenemos que los resultados van a estar disponibles para que tanto la comunidad académica como la población general asuman los derechos reproductivos como algo propio, que disfruten de ellos, se involucren en procesos educativos para difundirlos, velen por su garantía y además propendan por su restitución en caso de que estos derechos sean vulnerados. ¿Cuáles han sido los objetivos de esta investigación? El objetivo general, comprender los significados de las y los ginecobstetras con respecto a los derechos reproductivos de acuerdo con su devenir histórico. Ya como objetivos específicos, comprender esos significados en las y los ginecobstetras sobre la toma de decisiones reproductivas por parte de las mujeres y los hombres, sobre el derecho libre al ejercicio no de la maternidad, acerca de la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida y acerca del acceso a métodos anticonceptivos modernos, servicios integrales de maternidad segura y avances científicos en materia de reproducción. Ahora vamos al marco referencial que se utilizó. Principalmente nos vamos a basar en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo del Cairo 94, y aquí fueron promulgados inicialmente los derechos reproductivos. Ya en Beijing 95, en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, fueron ratificados. Pero a nivel país, en Colombia, tenemos desde el 2014 la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos, pero también un montón de normatividad de legislación alrededor. La sentencia C355 de 2006, el 055 de 2022, que nos dan cuenta de los avances en interrupción voluntaria del embarazo. También tenemos la misma resolución 3280 de 2018, la resolución 051 de este año de 2023, la ley 2244 de 2022. Tenemos todo un marco alrededor. Sin embargo, también tenemos esta historia de violación constante de los derechos humanos y derechos reproductivos en Colombia, que como mencionábamos está ampliamente documentado. También tenemos, por otra parte, el sistema patriarcal. ¿Qué vamos a entender por sistema patriarcal? Es diferente a machismo, porque muchas veces tiende a confundirse. Humberto Maturana, como nos lo define, como una red cerrada de conversaciones que está caracterizada por las coordinaciones de acciones y emociones que hacen que nuestra vida cotidiana sea un modo de coexistencia que valora la guerra, la competencia, la lucha, las jerarquías, la autoridad, el poder, la apropiación, el crecimiento, la apropiación de recursos y la justificación racional del control y de la dominación de los otros a través de la apropiación de la verdad. Entonces ese concepto va a ser fundamental para poder entender de aquí en adelante a qué nos referimos con ese sistema social patriarcal, que tiene que ver con el ejercicio del poder o de la dominación
y de la apropiación de recursos o de herramientas. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando propiamente? De los derechos reproductivos. Entonces, es importante que los tengamos claros precisamente para saber cuál es el tema del que estamos hablando. Entonces, en tomar decisiones sobre la reproducción sin sufrir discriminación, coerción ni violencia, decidir libremente si se desea o no tener hijas o hijos, por el número de hijas o hijos que se desean y el espacio de tiempo entre un embarazo y otro, decidir sobre el tipo de familia que se quiere formar, ejercer la maternidad con un trato equitativo en la familia, espacios de educación y de trabajo, la educación sexual para la educación integral para la sexualidad a lo largo de la vida, acceder a métodos anticonceptivos modernos, incluida la anticoncepción de emergencia, el acceso a los servicios integrales de salud y atención médica para garantizar la maternidad segura y acceder a los beneficios de avances científicos en la salud sexual y reproductiva. Esta fue la síntesis que hizo la UNFPA en 2017. Ahora, los significados que comentábamos hace un momento. Alfred Schutz lo definía como una mediación entre el mundo y el actor, y es algo construido en la vida cotidiana a través de esta interacción social, o sea, es la manera en que el yo considera su vivencia. Va a estar dada, entonces, por esa interacción, pero es muy importante que pueden sufrir una modificación atencional, es decir, que ese significado puede variar de acuerdo a las condiciones ambientales o del momento en el que se esté adquiriendo ese significado. Entonces, lo más importante de esos significados está resaltado que son modificables, y esto va a ser también un aspecto clave. En cuanto al interaccionismo simbólico, ¿qué es esto? Es una teoría de la conducta humana que nos dice que esa conducta es un proceso interpretativo. Toma los significados y la interacción social para explicar esa conducta humana. Entonces tiene tres premisas que nos la van a distinguir de otras teorías de la conducta humana. La primera es que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Es decir, que nos vamos a fijar en los significados en cuanto a los derechos reproductivos, no como tal en las motivaciones que tienen los y las ginecobstetras para actuar de una u otra forma. Que la fuente de ese significado es un producto social que emana de y a través de las actividades de los individuos al interactuar. Es decir, que no es una propiedad intrínseca de los derechos reproductivos ni un producto psicológico de cada ginecobstetra, sino que es precisamente un producto social. Y que la utilización del significado por la gente se produce a través de un proceso de interpretación propia que supone autointeracción y manipulación de significados. Es decir, que primero es parte de la autointeracción, o sea, de la identificación del propio significado y de la manera en cómo se utilizan esos significados sobre los derechos reproductivos. La teoría fundada es entonces el método con el que se realizó esta investigación. ¿Qué hace? Mezcla la teoría sociológica con el pragmatismo y ese interaccionismo simbólico. Incluye pues, todos estos elementos y lo que nos da es un enraizamiento de teoría dentro de los datos que se encuentran. Ese es el enfoque constructivista pues, que le dio ese autor Charmas, pero la teoría fundada finalmente, inicialmente fue descrita por Corbin, Strauss, Glasser en los 60 en Estados Unidos. Lo que nos da es una redefinición de la investigación cualitativa adaptada a fenómenos sociales, dándole rigurosidad. En esta primera mitad del siglo XX, la investigación cualitativa era muy desacreditada. Y tiene una diferencia con el paradigma positivista, cuanto a la causalidad y la predicción, porque había problemas y preguntas de investigación que no podían abordarse desde el positivismo, pero finalmente eran ignorados, porque no se encontraba una forma de poder resolverlos o darles respuesta. Se recomienda en esto hacer un distanciamiento conceptual, o sea, no una documentación amplia antes de aplicar el método, y mientras se recolectan los datos, hacer anotaciones literales, no hacer un proceso interpretativo en ese momento. Pero siempre va a haber conceptos sensibilizadores, o sea, prenociones o conceptos previos que tiene la persona que investiga que pueden hacer que interactúe de una u otra forma con los datos. Algo muy importante es que la recolección y el análisis de datos están yuxtapuestos, son simultáneos y vamos a ver el método de comparación constante. Entonces, en cuanto a la metodología como tal, la obtención de la muestra, ¿cómo fue? Se hicieron entrevistas semiestructuradas entre febrero y noviembre de 2021 a 13 ginecobstetras con formación o práctica clínica en Medellín.
De estas personas, 9 fueron entrevistadas para un análisis preliminar y 4 para información complementaria. Vamos a ver por qué se hacen 2 pasos. Se tuvieron unas consideraciones en cuanto a la pandemia de COVID que estuvo en curso en ese momento, por lo cual se realizaron 7 entrevistas telepresenciales y 6 entrevistas presenciales con todas las medidas de bioseguridad pertinentes, claro está. Hubo algunas dificultades para la realización de entrevistas, principalmente por negativa de las personas que se invitaban, pero también por algunas dificultades en concertar los momentos de las entrevistas y pocas dificultades con la tecnología utilizada. Inicialmente se recolectaron unos datos sociodemográficos de las personas entrevistadas. Ahorita vamos a tener también un resumen de esos datos sociodemográficos. Se hace finalmente entonces una recolección y análisis de datos, pero también se apoya en teoría sustantiva y se genera la teoría sustantiva y se apoya en teoría formal, o sea, teoría ya generada por autores previos. Y utiliza los 3 métodos de inferencia, que son la inducción, o sea, de lo particular a lo general, la deducción, o sea, de lo general a lo particular, pero también la abducción, que es la generación de conocimiento nuevo, tanto en ese contexto particular como en el general. Se hace un análisis que es sistemático, interactivo e iterativo. ¿Eso qué quiere decir? Que hay una secuencia de pasos claramente definida y estricta, que es interactivo porque la persona que investiga todo el tiempo está interactuando con las mismas personas entrevistadas y con los datos, e iterativo porque es esa secuencia que se repite y se repite y se repite hasta intentar la saturación de la información. Algo muy, muy importante para comprender en este método de investigación es que no busca comprobación de datos, sino plausibilidad, y que no busca tampoco la reproducibilidad de los resultados en todos los escenarios clínicos o sociales, sino que le da validez a la particularidad. Lo que se busca es aplicabilidad en contextos sociales similares. Entonces, ¿cómo se hace esta investigación? Hubo un momento de codificación abierta o momento descriptivo en el que se le asignaron códigos a fragmentos de entrevista, básicamente a cada unidad de sentido, a la que se le hizo el microanálisis. Por eso, pues, es un enfoque histórico hermenéutico. Y hay una codificación axial posteriormente, que es el momento analítico, en el que se hace una comparación de esos códigos abiertos, se construyen unas categorías individuales, que fueron 17 en total, a partir de 4.202 códigos abiertos, y se sustraen unas propiedades que son como características de estas categorías individuales y unas dimensiones que son como matices de esas propiedades. Entonces son una subdivisión de cada una de estas 17 categorías. Se genera una hipótesis inicial y después una nueva recolección de datos. Por eso mencionábamos que se había hecho en 2 pasos las entrevistas, hasta la saturación de la información, que este es el punto que nos da la finalización de la aplicación del método en cuanto a la recolección y procesamiento de los datos. Es decir, cuando ya no se obtiene información nueva relevante. Y se llega a la codificación selectiva, o sea, el momento interpretativo en el cual se sustrae el fenómeno central con sus causas, el contexto en el que se da, las relaciones de acción o interacción que participan y las consecuencias de este fenómeno central. Entonces, a partir de la codificación axial, o sea, este paso anterior, la sensibilidad teórica de quien investiga y los apuntes de diario de campo, que también se lleva un diario de campo, se construye una matriz paradigmática que vamos a ver hacia el final, que contiene estos elementos. Y se contrasta con otras fuentes de información, como decíamos hace un momento, hasta construir nuestra teoría sustantiva. Y tiene 2 principios metodológicos importantes, que son esa retroalimentación constante y el alto nivel de abstracción. ¿Esto qué quiere decir? Que cada vez vamos más arriba en la abstracción de conceptos hasta llegar a este fenómeno central. El muestreo, ¿cómo se realizó? Fue inicialmente por conveniencia y luego un muestreo teórico. ¿Esto qué quiere decir? El muestreo por conveniencia es que inicialmente se toma un grupo poblacional de interés y el muestreo teórico es un ajuste o un complemento según las necesidades en cuanto a la búsqueda de información.
Estos procesos pueden ser simultáneos y complementarios porque se va planeando el muestreo a medida que se va tomando la información. Eventualmente podría permitir comparaciones entre varios grupos poblacionales, ¿no? Y no hay una muestra predeterminada finalmente, sino que se va adaptando a esos requerimientos sin sacrificar la rigurosidad del método investigativo. En cuanto a las consideraciones éticas que se tuvieron, hubo aprobación del Comité de Ética del Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Se tuvieron en cuenta los aspectos locativos, es decir, ninguna entrevista se hizo dentro de una institución de salud para evitar que hubiera algún tipo de injerencia de este aspecto locativo. Se utilizó el lenguaje neutral, no se hicieron juicios de valor, se respetó en todo momento la confidencialidad en cuanto a los datos personales de las personas que participaron. Se advirtió sobre los riesgos emocionales personales e interpersonales que podían surgir, porque sabemos que en nuestro medio estos son temas que pueden ser sensibles. Se comentó sobre el acceso libre a los resultados una vez terminara la investigación, pero también se advirtió sobre la posibilidad de no garantizar la confidencialidad local. ¿Esto qué quiere decir? Que aunque se protegen los datos personales de los y las participantes, mediante el discurso podría eventualmente llegar a identificarse a la persona por parte de sus colegas por el aspecto de que fue realizada en un contexto local. En cuanto a la reflexividad, tenemos que es una formación del sujeto de verdad a través de la reflexión continua y transformación propia. Entonces fue un aspecto clave dentro de toda la realización de la investigación. Y Bourdieu la define también como acción polémica incesante de la razón, o sea, una aproximación constante a la verdad sobre el conocimiento que se está gestando, no sobre el que ya se da como hecho. Y entonces asumimos con eso un compromiso ético y político por el tipo de investigación, por el tema del que estamos hablando, teniendo en cuenta que la investigación cualitativa y sociológica es un proceso heurético vivencial, es decir, la persona que investiga se involucra con los datos y con las personas de quienes surgen todos estos datos, y no es un proceso meramente descriptivo como tal. Y no está limitado tampoco a aducir factores socioculturales como explicación a los fenómenos que se encuentran, sino que va a intentar hallar esa causa raíz. Nos situamos entonces en las necesidades de las mujeres, porque es importante situarse en su mismo plano crítico. Finalmente es la población con quien estamos trabajando, es nuestro mayor interés velar por su bienestar. Entonces, como punto de partida tenemos el reflexionar acerca de nuestro papel como figuras poseedoras del saber técnico y en derechos, como seres humanos, pero también como los mismos sujetos de derecho, porque estos derechos también son nuestros. En cuanto a los datos y resultados iniciales, estas son las características sociodemográficas de las personas que participaron en la entrevista, tanto hombres como mujeres, con una edad entre los 29 y los 79 años, diferentes credos religiosos, diferentes estados civiles. En cuanto a las universidades de posgrado en las que realizaron sus estudios de ginecología y obstetricia, aquí están listadas. En cuanto a las universidades de pregrado, la variedad es muchísimo mayor. Esta tabla está resumida para traerles los datos que consideramos más importantes, el número de hijos y el estrato socioeconómico, que en general va del 4 al 6. Este es un ejemplo de cómo se realizó la codificación abierta, de los 4.202 códigos que surgieron de las entrevistas. Entonces tenemos los conceptos in vivo con su ubicación dentro de las entrevistas y el código sustantivo que se elabora a partir de ellas. Entonces, como ejemplos tenemos. Una de las cosas importantes en la carrera, todo es que se debe ventilar los temas y poder uno decir, opinar sin que puede haber controversias, pero sin que de pronto se llegue a extremos grandísimos. Entonces, con código sustantivo tenemos que importar hablar de derechos reproductivos en la carrera, a pesar de la controversia. Por ejemplo, por eso no es que la persona, te lo digo de otra forma, esa decisión no depende de la voluntad en el instante de la persona, sino que viene condicionada por una serie de factores en la formación de la vida de la persona. Es decir, de decisiones reproductivas no depender de voluntad, sino de la formación. Y pues por más que implique costos para el sistema de salud, eso hace parte de la salud emocional y mental de las pacientes, ¿cierto? En este caso, hablando de técnicas de reproducción asistida, hace parte de la salud de las mujeres, así tenga costos para el sistema.
Entonces trabajábamos con estos códigos sustantivos para elaborar todo el procesamiento de los datos y la matriz que vamos a presentar. Y producto de esa codificación axial están estas 17 categorías que comentábamos hace un momento. Entonces, la historia personal y familiar. Estos son como agrupaciones temáticas de todos esos códigos. La historia personal y familiar, la motivación para dedicarse a la medicina o a la ginecobstetricia, la formación médica, los pensamientos, la importancia de la práctica de los derechos reproductivos, el contexto sociocultural de las personas, la desigualdad y la violencia de género, el marco laboral, la anticoncepción, la consulta prenatal y preconcepcional, decisiones alrededor de la reproducción, percepciones del personal y del sistema de salud, evolución de la IVE, posición propia con respecto a la IVE, la educación sexual, las técnicas de reproducción asistida como derecho u opción reproductiva, las técnicas de reproducción asistida como área desconocida controversial y la religión y los derechos reproductivos. Vamos a tomar como ejemplo, solamente como ejemplo, esta sexta categoría de desigualdad y violencia de género para ilustrar el proceso de las propiedades y dimensiones que se identificaban en cada una de las 17 categorías. Entonces, en el caso de esta sexta categoría, tuvimos 3 propiedades y cada una coincidencialmente con 2 dimensiones. Entonces, la propiedad 1 fue vivir en una estructura social patriarcal causada y perpetuada por la vulneración de derechos de la mujer. La primera dimensión es que los ginecobstetras opinan que las mujeres sufren vulneración constante de sus derechos, y la segunda que, según ellos y ellas, el establecimiento de una sociedad patriarcal está ligado a la vulneración de los derechos de la mujer. La segunda propiedad es dársele poca importancia al bienestar y la salud de las mujeres, cuya primera dimensión que perciben que hay más necesidades básicas insatisfechas en las mujeres que en los hombres, y segunda dimensión que la violencia obstétrica hace parte de la constante vulneración de derechos de las mujeres en la cotidianidad de los ginecobstetras. Y la tercera propiedad es culpabilizar y someter a las mujeres a través de roles de género. La primera dimensión es que consideran que las mujeres son culpabilizadas y sometidas por diferentes sectores de la sociedad, y la segunda que los ginecobstetras perciben que las mujeres se les ha asignado los roles de la reproducción y de cuidado del hogar. Este es entonces un ejemplo de las 17 categorías. Ya como resultados, propiamente dicho, y la discusión van a ir entremezclados, vamos a comentar inicialmente el fenómeno central, con unos ejemplos de los códigos, de los conceptos in vivo que dan cuenta de cada una de estas partes del fenómeno central, y posteriormente vamos a ir introduciendo fragmentos de la síntesis de la teoría sustantiva que ha surgido en cada uno de estos elementos de la matriz paradigmática que ahora vamos a resumir. Entonces, como fenómeno central, tenemos que los y las ginecobstetras tienen una lucha interior entre su crianza y formación patriarcal y el reconocimiento de los derechos reproductivos. Este es el núcleo de lo que surgió en esta investigación. Entonces, ¿qué conceptos in vivo nos dan cuenta de estos elementos? Como que mi formación en ginecobstetricia, a veces tengo que luchar con ella porque me veo pensando cosas muy conservadoras cuando yo no quisiera ser así. Por otro lado, mi madre fue una mujer normal de un pueblo, estudió hasta primaria, religiosa apasionada, y mi padre era también creyente. Yo diría un creyente conspicuo, era seco y serio en sus términos frente a la religión y a esas cosas, y muy respetuoso. Además nos dice, y claro, hasta este tipo de conductas de violencia obstétrica, uno las toma como enseñanza. Uno dice, esta señora está violentando a esta persona, yo no quiero ser así, no voy a ser así, y no puedo tomar una postura como esta persona. También, sin embargo, han salido unos grupos de ginecobstetras jóvenes, sobre todo mujeres, que lo hacen muy bien, tienen muy buen conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, y ahí van. Entonces, de esto que surgió, que a raíz de su historia de vida y su contexto actual, ha surgido una lucha interior entre la negación y el reconocimiento de los derechos reproductivos por parte de las ginecobstetras, quienes, aún ejerciendo su profesión en un contexto de desconocimiento y vulneración de derechos muchas veces, ven la importancia de deconstruir las prácticas autoritarias en su contexto clínico, ¿verdad? Entonces, este es el núcleo de lo que surgió en esta investigación. Vamos a ir a sus causas.
esa lucha interna, para que terminemos pues alrededor del fenómeno central, también ha tenido una influencia importante de lo que ya demanda nuestra sociedad y de las luchas que ha habido por la garantía de los derechos reproductivos, de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, sobre todo recientemente. Como causas de ese fenómeno central que tenemos, los y las ginecobstetras reconocen que las mujeres son culpabilizadas, sometidas y vulneradas por sus colegas y por parte de diferentes sectores de la sociedad, sumado a que en su formación recibieron poca información en derechos reproductivos. Nos da cuenta de ello. Estos son ejemplos, pocos ejemplos, pero en cada uno de estos elementos hay un listado bastante grande de códigos que me cuentan. Entonces, más allá de directamente la anticoncepción y la IVE, como en todas las esferas, está como esa culpa. Y creo que es muy católica, siempre se nos ha inculcado mucho a nivel cultural, sobre todo por el catolicismo. Nos dicen, de tal manera que ellos, es decir, sus colegas, no le ligaban las trompas a una señora que ella se los pidiera. Le decían que no se las ligaban y no se las ligaban. Digamos que hay violentos que van a una población y ¿qué hacen con la mujer? La violan. Eso hace parte de la guerra para ellos, ¿cierto? Por otro lado, en formación de posgrado, no se hablaba tanto de cómo enfocarnos socialmente y en derechos hacia la paciente, sino qué procedimientos se hacen, cómo se hacen, cuáles son las dosis de los medicamentos. ¿Esto qué nos dice? Me disculpo, sé que es bastante denso, algunas diapositivas, pero es importante poner esa síntesis de la teoría sustantiva manifiesta textualmente. El desconocimiento y la vulneración de derechos también permean la enseñanza en las facultades de medicina, donde se presentan situaciones en las que asumen posturas autoritarias como parte del hábitus médico. ¿Qué es el hábitus? El hábitus es el conjunto de prácticas propias de una disciplina, ¿sí? En este caso, el hábitus médico, el conjunto de prácticas propias de la medicina. Este mismo fenómeno ocurre en la práctica ginecobstétrica, donde se evidencian relaciones de poder como dominación ejercidas sobre las mujeres, lo que conlleva vulneración de los derechos reproductivos en pro de satisfacer las expectativas de las ginecobstetras, más no de las mujeres propiamente. Estas expectativas están relacionadas con los significados que las y los ginecobstetras han elaborado a lo largo de su vida, las prenociones y el tabú que representan para ellos los temas de reproducción y sexualidad. Lo anterior guarda relación con la poca información sobre derechos reproductivos que han recibido en su formación académica. Como parte del contexto en el que se da ese fenómeno central, vemos que los y las ginecobstetras han nacido y crecido en una sociedad patriarcal donde los derechos reproductivos se desconocen y se vulneran frecuentemente. ¿Qué nos da cuenta de esto, por ejemplo? Nos decían, o sea, Medellín es una ciudad muy conservadora, muy clasista, muy elitista, muy señaladora, muy peligrosa. Nos decían también, yo nunca me había dado cuenta que había un absoluto desconocimiento del uso y del recurso de los derechos. También, de las cosas más difíciles que le pueden pasar a uno es no ser papá o mamá, bueno, en este caso ser mamá sin querer, ¿cierto? O sea, uno tener que ser una mamá obligada. De esto que surge. Las y los ginecobstetras han nacido y crecido en medio de una sociedad patriarcal donde las múltiples modalidades de violencia y el desconocimiento de los derechos humanos hace parte de la vida cotidiana. Ya previamente habíamos definido qué entendemos por esa sociedad patriarcal. Tenemos mucha documentación en cuanto a esas múltiples modalidades de violencia que describe el Grupo de Memoria Histórica, la Comisión de Verdad, la Comisión Interamericana para los Derechos Humanos en sus informes anuales, en sus visitas, en sus informes anuales, más toda la información que tenemos diariamente sobre esas múltiples modalidades de violencia que hacen parte de nuestro contexto. Como relaciones de acción-interacción, es decir, esas interacciones que participan en ese contexto en el que se da ese fenómeno central de lucha interna de las ginecobstetras, tenemos que las relaciones en el transcurso de la vida de los y las ginecobstetras los han llevado a cuestionar sus comportamientos propios sobre los derechos reproductivos. ¿Qué nos decía?
Pero cuando uno se mete a evaluar pacientes y tiene que ver pacientes todos los días y escuchar las historias y ver los contextos en los que viven, eso hizo que yo transformara completamente mi punto de vista, en ese caso con respecto a la vida, ¿cierto? También nos decían, sentí que si uno maneja bien el proceso, de función en ese caso, con naturalidad, con estándares de calidad, con un proceso de compañía por psicología, que si las mujeres se les asesoraba y se les daba tranquilidad a ellas, y ellas también se liberaban de su culpa, yo empecé a sentirlo ya normal. Decía, después entendí que mi función como médico no es juzgar, en este caso a las mujeres que deciden y ven, o decir qué hago o qué no hago. Tenemos entonces que las vivencias que han tenido las y los ginecobstetras, principalmente en su interacción con las mujeres durante su práctica clínica, es decir, ese contexto clínico ha sido fundamental para todas las personas participantes, han favorecido el cuestionamiento de sus propios comportamientos. Además, la sociedad ha tenido transformaciones importantes impulsadas en gran parte por los avances legislativos en derechos que han demandado los grupos feministas y activistas en derechos, que ahora mencionábamos también, todo lo de la normatividad que ya tenemos en nuestro país, como la resolución 051 de este año, las sentencias C055, C355 previamente, la política nacional sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos, etcétera. También en esa parte de las relaciones de acción e interacción es importante tener en cuenta el sistema educativo en medicina, que fue muy mencionado como parte de esas relaciones, pero también la autointeracción, o sea, la interacción que cada ginecobstetra tiene con sus significados. También su crianza, su formación de pregrado. ¿Cuáles son las consecuencias que se encontraron de este fenómeno central? Que aunque ejercen su profesión en un contexto de desconocimiento y vulneración de derechos, en muchas ocasiones, las y los ginecópteros reconocen la importancia de incluir los derechos reproductivos en la formación académica y en su práctica clínica. Decían, a mí me tocó ver parir la pobreza, ver mujeres morir o ser mutiladas por abortos sépticos en las peores condiciones. La interrupción de un embarazo que teóricamente podría ser legal lo ilegaliza, ¿cierto? Y le ponen trabas. Lo más importante es que se insista y que se haga parte del currículum de las facultades de medicina los temas de la salud sexual y la salud reproductiva, los derechos de la mujer, la equidad de género. Cada médico puede tomar la decisión que quiera, pero es un tema de ponerse en los zapatos de la paciente que consulta en ese momento, de entender el sufrimiento que lleva o cómo piensa por las circunstancias de vida. Tenemos entonces, como síntesis de esas causas, que las y los ginecobstetras, por todo lo anterior, recomiendan incluir formación e investigación suficiente en derechos en la enseñanza médica, lo que implica una deconstrucción profunda del sistema educativo en medicina y transformar el poder como dominación al uso del poder para el diálogo y el crecimiento mutuo como sociedad. Además, transformar su práctica clínica en favor del reconocimiento de los derechos de las mujeres. Eso es lo que concluyen los ginecobstetras. Esta es entonces la síntesis de la matriz paradigmática, o sea, el producto de la codificación selectiva, donde nos resume el fenómeno central, sus causas, el contexto, las relaciones de acción e interacción y las consecuencias que ya hemos revisado. Como conclusiones, simplemente se requiere una transformación del sistema de salud para garantizar los derechos humanos en general y los derechos reproductivos en particular, y además existe una necesidad imperiosa de transformar la educación en salud, dando cabida al respeto y al reconocimiento de los derechos. Como recomendaciones, tenemos el asumir compromisos intersectoriales a nivel gubernamental para la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Además, el reconocer a las mujeres como ciudadanas plenas para erradicar la violencia y las brechas de género presentes en el sector salud y en el sistema educativo. Y muy importante, abrir espacios de reflexión, discusión e investigación en derechos reproductivos liderados por la academia. Esta es entonces una breve síntesis de lo que fue mi trabajo de investigación durante la residencia. De nuevo, agradezco muchísimo al doctor Joaquín Gómez
como asesor durante todo este tiempo, estos años, al Departamento de Ginecología y Obstetricia, a todos los profesores y profesoras, a mis compañeros, y quedo atenta a sus comentarios e inquietudes, iniciando entonces con el doctor Joaquín Gómez y nuestros asesores y nuestros jurados, la doctora Ana Quisena y el doctor Camilo Guerra. Muchísimas gracias. La doctora Ana Quiseno tiene levantada la mano. Espérame, Mari, que va a hablar de acá. Debe estar bloqueado. Venga, habla de acá. Habla de acá. Buenos días. ¿Me escuchas, Mariana? Sí, ¿Aló? Hola. ¿Me escuchas? sí, se escucha. Buenos días. Buenos días para todos. Mariana, yo quisiera darte un reconocimiento enorme, o sea, y un agradecimiento muy personal y a nombre de la especialidad. Hacer investigación cualitativa eh, no es fácil y además en el contexto en el que estamos, donde no es el predominio, ¿cierto? El predominio es una investigación más positivista, más de otros tintes a los cuales nosotros pues asociamos una validez grandísima en la mayoría de nuestras posiciones a nivel clínico. Tú te estás dando, nos estás demostrando la oportunidad de establecer otro nicho en donde muchos de nosotros nos sentimos muy identificados con lo que estamos buscando actualmente en la clínica. Eh, Me siento muy orgullosa de ti, de tus años de formación, de lo que esto está demostrando que vas a hacer cuando entres a formar parte de nuestro equipo de especialidad, y creo que vas a hacer cosas maravillosas con lo que has logrado y con el sentimiento y con el trasfondo y la profundidad que sé que representa esta investigación para ti, además de la mano pues de un maestro como el doctor Joaquín. No, simplemente felicitarte, felicitarte porque yo creo que has tenido agallas para meterte en un campo que realmente para muchos es desconocido, y nos estás dando la oportunidad para nosotros, para algunos de nosotros, vernos reconocido en el tipo de medicina que siempre hemos pensado que queremos hacer, sobre todo en esta especialidad donde los derechos sexuales y reproductivos son tan importantes y creemos pues que es la base de toda nuestra formación. De verdad que sí. Mil gracias por esto. Muchísimas gracias por sus palabras. Mil gracias de veras. Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Buen día. Perfecto. Pues yo quiero unirme, digamos, al comentario de Ana María respecto al hecho de que la investigación cualitativa en las áreas de la medicina es poco frecuente en nuestro medio. Y este fue un reto muy importante, fue un reto inmenso, por un lado para Mariana y yo creo que también para mí, porque yo era, por ejemplo, consciente de que era que Mariana se parara en otro paradigma de investigación totalmente distinto al empírico analítico. Y eso implica
para la persona que está haciendo la investigación un cambio sustancial. Es como si tú vivieras en Medellín y por obra y gracia de un extraterrestre te soltaran en Nueva York. Son dos ciudades totalmente distintas, son dos paradigmas totalmente distintos. Y yo creo que Mariana asumió con mucha seriedad este reto y bueno, yo creo que lo asumimos los dos y pues yo también quedo muy contento con los resultados obtenidos y mencionar algo que me parece importante y fue la dificultad para lograr entrevistar a los ginecobstetras. Unos porque no querían, otros porque evadían, otros porque decían sí pero no aparecían, etcétera, etcétera. Entonces fue bien complejo reunir estas 3 entrevistas. Nosotros planeamos de pronto hacer más, pero fue una labor pues titánica por parte de Mariana. Y yo creo que los resultados de la investigación nos están mostrando nuevamente el desenfoque que tenemos en el proceso formativo en medicina. Yo cuando hablo del desenfoque estoy hablando de la medicina en general en la ciudad de Medellín, no específicamente de la Universidad de Antioquia, porque yo creo que nosotros mal que bien hemos venido avanzando en este aspecto. Pero, pues sí, de hecho, estamos avanzando tanto que se produce esta investigación, pero en términos generales la medicina en la ciudad es una medicina todavía muy enfocada en aspectos clínico-quirúrgicos y muy enfocada en un esquema totalmente patriarcal de imposición y de maltrato de los que están aprendiendo, que llegan al punto de creer que esa es la única forma de aprender. Si no me hubieran exigido tanto, si no me hubieran, digamos, hecho tantos desaires durante la formación, no hubiera aprendido. Y eso es lo que se plasma nuevamente en el sistema educativo cuando estas personas entran a él. Entonces, no, felicitaciones Mariana, creo que hiciste un esfuerzo muy importante y demuestras que la investigación cualitativa tiene un espacio en nuestra formación académica. Muchas gracias. Doctor Joaquín, muchísimas gracias de nuevo a usted por la guía y el acompañamiento en estos años de investigación. Sí, fue un cambio de mirada sustancial. El doctor Camilo tiene la palabra. Buenos días para todos y todas. Bueno, yo quedé muy satisfecho de haber podido conocer este trabajo. La verdad me impactó en lo personal y me permitió también entender mis propias vivencias respecto al tema. Y son cosas que nunca me había cuestionado, cómo mi formación, cómo mi vida previa influye en mi actuar. Y me permite entonces ahora entender mucho mejor por qué a hoy ya tenemos más colegas, más obstetras, hombres y mujeres, que están poniéndole el pecho a los derechos sexuales y reproductivos. Y concretamente, uno puede ya revisar hacia atrás y ver cómo cambió cada compañero de ser un objetor a ser un no objetor, que para nosotros es algo súper importante en el desarrollo pues, de la especialidad. Me parece que, como dicen todos, ha sido un aporte magnífico.
yo creo que sí, como dicen, se abre una puerta a investigar muchos procesos y a la vez a cuestionarnos todos nosotros qué es lo que nosotros hacemos en nuestra práctica diaria. Gracias. Doctor Camilo Guerra, muchísimas gracias también a usted por aceptar evaluar este trabajo y mil gracias también por sus comentarios. Vamos a dar la palabra a alguien también del público para poder concluir. Tiene la mano levantada el doctor Jorge Gutiérrez. Doc, la doctora Clara también tenía la manito levantada, estaba con el usuario de Sara Velázquez. Doctora Clara, si quiere puede hablar también. Buenos días, Mari. Muchas felicitaciones. Yo no te voy a echar carreta. Sabes que esta ha sido la vivencia que hemos compartido a lo largo pues, de la vida y te felicito. Impecable tu trabajo. Ojalá esto tenga repercusiones de verdad. Un abrazo muy, muy grande y pendiente para que celebremos. Muchísimas gracias, doctora Clara. Mil gracias también. El doctor Jorge Gutiérrez, no sé si todavía se encuentra conectado, que tiene la mano levantada, y si no, para poder concluir. Yo creo que de pronto se le quedó levantada. Entonces, yo también quiero felicitar a Mariana. Realmente es un trabajo muy bonito, muy complejo. Sabemos que requirió mucho esfuerzo de su parte. Realmente pues, me alegra muchísimo que lo esté presentando hoy. Entonces damos concluida la reunión de hoy, que es la sustentación del trabajo de investigación para optar al título de ginecología y obstetricia de la residente Mariana Torres. Y en este momento invito al doctor Camilo Guerra y a la doctora Ana María Quiseno para encontrarnos para darles algunas claves para lo de la deliberación y calificación y el acta de esta reunión de hoy de sustentación. Muchas gracias a todos por su asistencia y participación. Un feliz día. Muchísimas gracias, doctora Liliana. Mil gracias a todos por la asistencia.